Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a hablar de ADA, de Cardano. Vamos a ver cómo se está comportando el precio. Todos están dudando de por qué no retoma la tendencia alcista, por qué no está subiendo con Bitcoin, qué está pasando con ADA. Muchos ya están cansados, perdieron la paciencia de no quiero seguir en ADA, prefiero ir a otra cripto, que está correcto, está bien, no está mal. Ahora voy a hablar por qué ADA está en muy buenas zonas de compra, en unas zonas que están presentando muy buenas oportunidades para comprar en un precio bajo, ¿sí? Y qué es lo que puede llegar a pasar con ADA y cuál es mi interpretación de lo que está pasando con ADA, ¿sí? Por un lado tenemos lo que habíamos comentado anteriormente, que luego de que los smart contracts no hayan tenido mucho efecto, que tuvimos la caída del 7 de septiembre por parte de Bitcoin que arrastró a todas las cripto, y todo esto hizo que toda la gente que entró por un tema de FOMO, por un tema de que querían subirse a la subida de los smart contracts, se están empezando a aburrir o se están empezando a cansar de que el precio de ADA no suba, entonces empezaron a vender de a poco, ¿sí? Esto se vio reflejado en el precio, que se descargó de una zona que venía de 2.80, se descargó después del 7 de septiembre, que volvió a subir en 2.80, luego se descargó por este motivo y llegó a este rango de oscilación que lo habíamos marcado con estos dos cajones que vemos acá en amarillo y en violeta, ¿sí? Que representaban también dos niveles importantes sobre los cuales está oscilando el precio en estos días, ¿sí? Ahora vamos a analizar una cosa. Desde que se tuvo esta descarga, estamos reconociendo, o mejor dicho, ADA está reconociendo en su zona de precios, que hay una zona importante de compra, ¿sí? Que es esta zona de acá que la tenemos marcada, que ya la venimos analizando de hace rato y ya habíamos analizado esto, de hecho lo teníamos acá, el cajón, que lo único que hicimos fue extenderlo para mostrar que esta zona es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Acá tenemos que ADA está rebotando siempre, dura muy poco tiempo, de hecho durante la caída del 7 de septiembre, que es esta de acá, que la voy a marcar acá para que la vean. Esta de acá, vamos a bajar un poquito esto. Lo voy a rotar para que sea claro. Ahí está. Esta caída de acá que estoy marcando con la flecha fue la caída del 7 de septiembre que no duró nada el precio acá y volvió a rebotar. Es decir, que la zona de compra que hay acá, estoy mirando la pantalla, por eso estoy mirando un costadito. La zona de compra acá hizo que rebotara el precio un 25%. Acá se dio una zona fuerte de compra, ¿sí? Que se dio anteriormente acá también. Y luego se fue representando en los distintos comportamientos, en los distintos días, en los siguientes días que tuvimos, ¿sí? De Cardano, que hizo un comportamiento similar, que fue rebotando siempre en esta zona. Claramente, este cajón de acá, lo habíamos mencionado en su momento, era una zona de compra importante. De hecho, nosotros acá habíamos comprado, habíamos vendido en 2.25, compramos en 2 de vuelta y volvimos a hacer un trade rápido, ¿sí? Donde ganamos un buen dinero, un buen porcentaje, ¿sí? Y luego en los otros días da un punto de compra clara, ¿sí? Miremos esto. Tenemos que ADA, acá tenemos, por ejemplo, en esta fecha acá, el 26, el 27 y el 28 de septiembre, no paraba de caer bastante durante 3 días seguidos. Aún así, cuando llegó al cajón, rebotó para arriba de vuelta y volvió a recuperar. Claramente era una zona de compra importante, ¿sí? Acá tenemos lo mismo. ADA cayendo 3 días seguidos con mechas importantes. De hecho, tenemos acá una mecha. Esta es la típica mecha que limpia stop loss, ¿sí? Que se limpia los stop loss, que liquidan cuentas. Acá tenemos que una mecha del 6, casi 7%, le hizo subir de vuelta, no hay problema. O sea, volvió a rebotar acá en esta zona de acá, claramente otra zona de compra, ¿sí? Este cajón de acá es una zona clara de compra. Por eso lo mencionamos en el video pasado, que el video pasado no era particularmente de ADA, era más general, pero hablamos de las altcoins y por eso lo mencionamos que esta era una zona de compra importante, ¿sí? Habíamos marcado este punto de acá, que se dio justamente ayer, que el 18 de octubre se dio que era una zona de compra porque en 203 volvió a rebotar para arriba. O sea, esta zona de acá es una zona muy interesante de compra para tanto hacer tres cortos de 5%, porque tenemos mecha de 5%, como para también acumular para largo plazo, ¿sí? Yo particularmente la gran mayoría lo estoy acumulando a largo plazo, pero aún así te puedes dar un lujito de un 5% rápido si es que uno está atento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta situación? Tenemos a ADA oscilando en esta zona, ¿sí? Oscilando entre estos dos cajones. Estos dos cajones andan en el rango de 1.95 como límite inferior y como límite superior unos más o menos 2.30, 2.35, entre 2.35 y 2.40, ¿sí? Ese sería el tope general. Yo lo pondría más en 2.40, ¿sí? Entonces tenemos que ADA está haciendo esa oscilación acá, lo tenemos marcadito claro, está haciendo esto. Entonces, da zona de compra claras, ¿no? ¿A qué me recuerda esto? ¿A qué situación me está recordando esto? A esta zona de acá, donde con menos todavía, con todavía más, más puntos marcados. Acá tenemos una cantidad impresionante de puntos, pero en su momento cuando habíamos hecho el análisis, me recuerda a esta zona de acá que decíamos, la zona de $1 era una zona clarísima de compra parada, ¿sí?
que cada vez que caía, rebotaba rápidamente. Cada vez que caía, rebotaba rápidamente y daba oportunidad a compras tranquilamente, con bastante seguridad, que bueno, luego de unos días terminó explotando el precio. ¿A qué me refiero con luego de unos días? Me refiero a varios días, no es cuestión de que mañana explote, sino que acá, por ejemplo, fueron 22, 23 días, ¿sí? Acá en todo este proceso que tenemos acá, todavía no pasaron demasiados días. Vamos a ir al 7 de septiembre, que fue la caída. Estamos hablando de hasta ahora 43 días, ¿sí? Estamos hablando de que está oscilando bastante. Estos 23 días que mencioné, aclaro que es la cantidad de días que pasaron desde el último piso, la última vez que tocó el dólar hasta que empezó la subida importante, ¿sí? Si tomamos desde que empezó a caer, que fue acá, el 16 de mayo, en realidad fue un poquito después, el 16 de mayo, porque recordemos que Bitcoin, ADA era como, se vio rápidamente como una alternativa a Bitcoin, entonces tuvo mucho FOMO y hizo subir el precio, pero luego cayó la realidad que terminó cayendo el precio, ¿no? Vamos a ver, desde que tuvo la caída también importante en esta época, el 19 de mayo, hasta que realmente tuvo el rally alcista, pasaron 82 días, ¿sí? Así que hay oportunidad todavía. Esto acá es bastante predecible, se ve el precio. Yo creo que si Bitcoin sigue manteniendo este comportamiento seguro y que levanta las cripto, mañana Bitcoin también tiene su primer lanzamiento de su ETF, así que es una muy buena noticia. Si Bitcoin sigue subiendo, esto tarde o temprano va a ser un breakout para arriba, ¿sí? Para mí esto tarde o temprano va a seguir oscilando. No puede oscilar infinitamente, obviamente, y cuando lo haga va a romper para algún lugar. Vamos a ver si es para arriba o para abajo, ¿sí? Quiero agregar el indicador de volumen que se me acabó de ocurrir porque esto lo estoy analizando ahora mientras lo estoy hablando. Había mirado un poco el gráfico para entender un poquito, para empezar a hablar de eso, pero ahora lo estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo que el volumen que se maneja en esta oscilación es generalmente bajo en comparación con los anteriores, ¿sí? O sea que todavía no estamos viendo un volumen significativo. Me gustaría ver el volumen de compra que hay cuando cae el precio. Sigue claramente es alto porque el precio toca esto y vuela a los 2 segundos para arriba, ¿sí? Así que yo estoy poniendo órdenes de compra, como dije, en la zona de 2. Puedo también tener una orden de compra en 1.95 por si es que hay un poquito más tirando 1.98 porque 1.95 me parece un poco. No descarto que el precio llegue, pero estoy poniendo órdenes de compra en 2, ¿sí? Para comprar y acumular, ¿sí? También la otra opción que se da como interesante para sacar unos trades. Estas velas son hermosas para sacar. Perdón, estoy dibujando porque tenía el. Estas velas son hermosas para hacer trades de 5% poco tiempo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Les muestro acá con un ejemplo, ¿no? Este precio se está dando constantemente. Si uno entra acá, el precio sube rápidamente y puede vender acá. Esa vela sacó un 10% en este caso. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de 5% si es que vendió en el piso. Estamos hablando en la suposición más pesimista, ¿sí? Acá tenemos otro caso, 5%. Es bastante porcentaje todos los días, ¿sí? O sea, no se va a dar siempre, no es el trade más seguro, pero se está viendo el patrón bastante claro, ¿sí? De última pueden poner un stop loss si no quieren arriesgar demasiado. Cada uno obviamente hace lo que quiere. Es una buena zona para acumular también. Yo estoy acumulando, como comenté, estoy comprando en esta zona de acá. Así que voy a seguir poniendo órdenes de compra en 2 a medida que suba el precio, ¿sí? A medida que toque el piso y vuelva va a subir, ¿sí? También podemos vender una parte y sacar un porcentaje de ese 5%. No está mal, a mí me interesa como pequeño trade. No está nada mal, así que es una buena oportunidad. Entonces, esto es lo que quería comentar sobre ADA, pero todavía no terminé. Vamos a hablar ahora de la relación ADA-Bitcoin, que me parece importante, ¿sí? Y antes de hablar de la relación ADA-Bitcoin, quería comentarles, por ejemplo, que ADA está teniendo muchos proyectos, en particular en África en este caso, que acá sí quiero hacer un resalte que el hecho de que sea en África hace que, primero que sea el first player, ¿sí? O sea, el primer jugador. El primer jugador siempre es el que más mercado va a tener a largo plazo o a mediano o largo plazo, por lo tanto eso es una muy buena noticia, una muy buena señal. Pero por otro lado tenemos que África es un país por ahora que no maneja demasiado dinero en comparación con otros continentes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una apuesta riesgosa, ¿sí? Lo podemos ver en otras acciones que están en el mercado, por ejemplo, Jumia, que es el Amazon de África, como dicen, que es una apuesta riesgosa en el sentido de que si tu suerte, o mejor dicho, tu performance, la apostás a eso, puede ser riesgoso si te sale mal, porque, como dijimos, es un país que todavía no tiene una infraestructura tan desarrollada como otros, como un continente, perdón, que no tiene la estructura tan,
una infraestructura tan desarrollada como otros continentes con respecto a esto, pero lo que hace es que sea el first player, está creando infraestructura también en el sentido de que esto apunta a lo que es ID, escuelas, identificación y todos los demás proyectos que están teniendo en África, pero a la vez hace que sea un poco riesgoso por ese sentido, ¿no? No es lo mismo que por ahí un emprendimiento en otra zona, pero lo que tiene el emprendimiento en otra zona, en otro continente que está con más competencia, es que también tiene que competir con otras, ¿sí? Aún así, Cardano está haciendo proyectos en otros países, en otros continentes, así que también está bien eso, está bien que diversifique, pero era un comentario, un impasse que quería comentar sobre la situación, ¿no? De los proyectos de Cardano. Cardano tiene proyectos en todos lados igualmente, así que eso no es para preocuparse, pero es muy interesante que sea el first player en África, es muy interesante, ¿sí? Porque está ofreciendo muchas oportunidades. De hecho, Charles Hoskinson habló sobre esto en los últimos videos que hizo, donde en las últimas charlas, donde comentaba la importancia de ser el first player y de crear esta generación de valor en África, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa quería comentarles? Ya tenemos el desarrollo de la stablecoin, la primera stablecoin, lo que es la red de Cardano. También tenemos muchos DEX viniendo. Recordemos que DEX es Decentralized Exchange, es como decirte un Binance, pero descentralizado, lo cual es muy importante también. Y todos los proyectos que vienen en la red de Cardano, ¿no? Ahora, eso es algo bastante positivo a largo plazo, así que para mí a largo plazo es bastante seguro. Pero bueno, obviamente cada uno hace lo que quiere. Vayamos entonces al gráfico de ADA Bitcoin. ¿Qué nos dice este gráfico? La relación entre el precio de ADA y el de Bitcoin, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si ADA se queda quieto y Bitcoin sube, este gráfico va a ir para abajo, ¿sí? Porque es ADA dividido Bitcoin, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un valor hipotético que sea fácil. Si ADA tiene un valor de $1 y Bitcoin de 50.000 y después Bitcoin pasa a 60.000 y ADA sigue a $1, significa que estamos dividiendo el mismo número por un número más grande. Por lo tanto, nos da un número más chico y significa que este gráfico va a ir bajando. Si ADA sube y Bitcoin se mantiene quieto, este número va a subir. Y si ADA sube y Bitcoin sube, este número puede o quedarse acá, o si lateralizando o subiendo, dependiendo quién suba más. Si sube más ADA o si sube más Bitcoin. Así hacemos las tres relaciones para que entiendan cómo se analiza este gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en esta situación? Acá tenemos que, en este periodo de acá que marcamos, en esta de acá, es el periodo en el cual ADA tuvo mucho mejor performance que Bitcoin, bastante más performance, tuvimos una diferencia del 90% entre ADA y Bitcoin, lo cual fue muy positivo, pero a partir de llegar a este máximo hizo como un pequeño doble techo acá, lo vamos a marcar para que lo vean, este doble techo de acá, y empezó a caer, ¿sí? Luego hizo una pequeña corrección acá, bastante cortita, vamos a marcarlo como para que lo vean, ahí lo tenemos, que se dio justo bastante coincidente con este nivel de FIBO, que es el 0.5, hizo esto, vamos a marcarlo para que lo vean, hizo 0.5, rebotó al siguiente nivel y volvió a caer, ¿sí? Ahora estamos hablando de que estamos en una zona, ahora voy a sacar esto para que lo puedan ver, estamos hablando de que estamos en una zona interesante. ¿En qué sentido? No paró caer todavía porque Bitcoin claramente tuvo mejor performance que ADA en estas últimas semanas, ¿sí? De hecho, tuvo mejor performance desde el 25 de septiembre, como podemos ver acá, que empezó a caer el precio de ADA. Pero tenemos un tema de que estamos llegando a un punto interesante, que es este de acá. Lo voy a marcar con una línea horizontal para que lo puedan ver. Que es esta de acá, ¿sí? Vamos a marcarlo. Ahí está. Más o menos esto, ¿sí? No, siempre hablamos de rango, recordemos eso. ¿A cuánto estamos de esto? Estamos en una relación ADA-Bitcoin de 7%, ¿sí? De ese punto. Hay que ver qué hace esta relación cuando llega acá. Si sigue perforando, o sea, si hace esto y sigue perforando, o si hace un rebote y sigue para arriba. Cuando haga este rebote y siga para arriba, si es que hace eso, estamos hablando de que si Bitcoin sigue subiendo, ADA puede irse a tener un breakout muy, muy importante, ¿sí? Porque para que suba en esta zona y si Bitcoin sigue subiendo, ADA tiene que subir mucho más todavía, ¿sí? Eso vamos a ver qué sucede, porque tranquilamente puede ser el hecho de que Bitcoin siga subiendo bastante más por el tema de los ETFs y ahora empieza a oscilar, y ADA empieza a oscilar así, pero con este movimiento y Bitcoin subiendo significa que tranquilamente ADA también puede estar subiendo, ¿sí? O sea, hay que estar atento a este punto. Yo voy a estar mirando el gráfico de ADA Bitcoin por ese motivo, para esta zona. Así que pueden buscarlo como ADA BTC en TradingView si quieren buscarlo. Esta zona es importante porque coincide con varias. Vamos a marcarlas acá. Acá tenemos una zona que fue resistencia. Acá tenemos otra. Y acá tenemos otra. Y acá tenemos otra, ¿sí? O sea, es un punto importante, ¿sí? Y que se da más o menos... Se va a dar esto más o menos en unos
4 o 5 días hasta que llegue más o menos a este si no hay ninguna vela muy pronunciada. Así que hay que estar atentos a eso, porque también tenemos otra cosa que quería mostrarles es, miren, uy, ahí va. Otra cosa que quería mostrarles es, miren este patrón. Estamos hablando de que en la mayoría de los casos, el patrón, la relación que hubo entre ADA y Bitcoin fue subida importante, bajada, lateralización. Subida importante, bajada. Acá tuvo una subida de vuelta, pero fue más o menos, si tomamos el promedio, estamos hablando de que lateralizó por acá. Bajó acá bastante hasta llegar a este doble techo, pero volvió a subir acá, lateralizó bajando un poco y terminó bajando. O sea, si vemos estos patrones de acá, no son muy distintos con excepción a esta región, ¿sí? Tenemos acá que acá no se notan demasiado, pero miren cómo se repite el patrón de cresta, corrección, lateralización, cresta. Corrección, lateralización, cresta. Y así sucesivamente con todos los casos anteriores, ¿sí? Si bien acá se ve como muy chiquito, es porque estamos fuera de escala, porque estamos hablando de precios bastante menores en esa época, pero se da una condición particular. Lo que sí tenemos es que, por ejemplo, acá tenemos una época que la relación cayó poco en términos de gráficos. Si lo ponemos en un gráfico logarítmico, capaz que se ve mejor, acá lo tenemos. Pero la mayoría de los casos estuvo bien, ¿sí? Obviamente esto hay que analizarlo de forma independiente porque depende de cada momento en particular. ADA tuvo momentos en los que subió una barbaridad, pero Bitcoin también subió una barbaridad. Por lo tanto, este gráfico hay que tenerlo prestarlo atención en ese sentido, ¿sí? Yo lo prestaría atención acá, más que nada lo voy a usar para lo que es los puntos de resistencia y soporte que se dieron anteriormente como este, ¿sí? Porque se ven que sí son importantes, porque acá se dio un rebote, acá se dio una resistencia, que luego que le rompió, miren esto, el día que rompió esta resistencia de acá, la primera vez, el precio se voló bastante, ¿sí? Miren esta mecha de acá, qué importante que es, ¿sí? Luego tuvo resistencia importante acá, de nuevo, soporte importante acá, perdón, y luego más adelante, acá también tuvo soporte, ¿sí? O sea, es una región importante, ¿sí? Entonces me gustaría ver qué pasa cuando llegue a este punto. Si perfora, por ahí sea buen momento para vender un poco de ADA y pasarse a otra cosa momentáneamente. Yo siempre mantengo una porción, una base de holding igual en ADA. No voy a vender todo si es que pasa eso. Siempre mantengo una base de holding a largo plazo, pero sí hago trading con una parte del capital, ¿sí? En ADA, de lo que está en ADA, ¿sí? Entonces acá me gustaría ver qué pasa en este momento. Si rebota, sería muy interesante de analizarlo porque si Bitcoin sigue subiendo y esto rebota, esto puede ser un muy buen breakout para lo que es ADA, ¿sí? Esa es la relación que quería mostrarles, ¿sí? Quiero ver un segundo una regresión lineal acá, que en otro momento les voy a explicar qué es eso. Básicamente es una proyección de una campana de Gauss, es un poco matemático. Es una proyección de una campana de Gauss en unos gráficos, ¿sí? Eso lo voy a dejar para otro video igual para que lo entiendan, pero quiero hacerlo acá porque todavía no lo hice y me parecía importante hacerlo, ¿sí? Ahí está. Denme un segundo. Ok. Bien, justo se va acá el rebote. Entonces, podría ser una zona muy interesante esta zona del rebote de acá, que es un soporte que además se da justo con todo, ¿no? Vamos a ver qué sucede en esta línea horizontal, en esta zona de soporte en los próximos días para ver qué pasa con ADA. Aún así, como comenté, ADA tiene una muy buena zona de compra para mí, en mi opinión, ¿no? Yo lo estoy haciendo, yo estoy comprando acá, en esta zona de acá del cajón de abajo inferior, que eso es bastante interesante para comprar. Espero que les haya gustado este resumen de lo que es ADA, de cómo se comporta y qué estoy haciendo yo en particular. Obviamente cada uno hace lo que sea, lo que quiera. No olviden suscribirse, darle click a la campanita para seguir recibiendo notificaciones cuando subamos los nuevos videos de ADA, Cardano, de otras criptomonedas y oportunidades en el mercado. Y también les voy a dejar en el link de la descripción del video un link al canal de Discord donde estamos intercambiando con distintos miembros y hablamos de criptomonedas, de oportunidades en el mercado y demás. Así que nos vemos en el próximo video.